¿Cómo está, doctor Rivera? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gisela, un gusto de conversar contigo. El gusto es nuestro, doctor. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es la lectura que le da a este anuncio? Ya se veía venir como que ya el solo hecho de que el Estado peruano haya dado las facilidades para que el señor Alberto Fujimori finalmente goce de este indulto amañado, un indulto trucho, un indulto que inclusive hay una persona que está cumpliendo condena por esto, que es el señor Kenji Fujimori, condena suspendida, pero finalmente que todo ha quedado más que claro que esto ha sido orquestado. Cuando se le hace la consulta al señor Adriancén, él menciona que no descarta que el Estado peruano desacate justamente esta respuesta. Mira, sí, el Estado peruano se colocó en una posición de desacato y la Corte advirtió esta circunstancia, ¿no? Y lo declaró además en una resolución de supervisión del 19 de diciembre del año pasado. Y además los argumentos con los cuales la Corte Interamericana tomó esa decisión e hizo esa calificación, me parece que son argumentos no solamente claros, sino lo suficientemente contundentes como para dar cuenta y hacer un muy severo llamado de atención a las autoridades del Estado peruano de que las circunstancias que han generado esta situación en realidad son circunstancias que están fuera del derecho internacional y por lo tanto bajo ninguna condición esa calificación va a ser superada si es que no hay una corrección sustancial, significativa de la decisión que se tomó de convalidar el indulto humanitario del señor Fujimori a partir de una resolución absolutamente ilegal, inconstitucional y sobre todo fuera de la convención que emitió el Tribunal Constitucional del año 2022, ¿no? Esa situación va a permanecer si es que el Estado no corrige. El asunto es de que el Estado creo que no va a corregir, ¿no? Ha decidido tener una línea de confrontación con la Corte Interamericana y en esa circunstancia no veo otra posibilidad de que la Corte termine por emitir o llamar a una audiencia y luego emitir una resolución de supervisión en la cual seguramente va a determinar que el Estado peruano cumpla con las resoluciones de la Corte Interamericana. ¿Qué pasa si no cumple el Estado peruano? Porque aquí el señor Adriancén ya ha mencionado que ellos, es muy probable, y parece ser un anuncio ya, de que se declaren el desacato. ¿Cuáles serían las implicancias para el Estado peruano? Mira, en realidad cualquier implicancia de una circunstancia como esta es completamente negativa, ¿no? Acá se ha pretendido vender la idea de que no pasa nada cuando tú incumples una decisión jurisdiccional, ¿no? Claro, es la gente que busca que nos apartemos del sistema interamericano porque en realidad no le interesa que existan mecanismos internacionales de protección de los derechos fundamentales de las personas. Y claro, si no les interesa eso, en realidad menos les interesa decisiones de la Corte. Pero lo concreto es de que sí tiene implicancias, todas son graves. Para comenzar, nos colocamos al costado de países abiertamente antidemocráticos o de regímenes abiertamente antidemocráticos, como el caso de Venezuela, como el caso de Nicaragua. Digamos, no sé si ese va a ser nuestro estándar de comparación a nivel internacional. Y segundo, no es que vaya a tener una consecuencia al día siguiente. Ese tipo de asuntos suele tener consecuencias en todo lo que tiene que ver el manejo de las relaciones diplomáticas internacionales, el tema de tratados, de convenios, de negocios internacionales, porque ahora la comunidad internacional le da una importancia máxima al respeto de las decisiones de tribunales internacionales. Y lo tercero es de que creo que la imagen política del país se ve absolutamente malograda. Ahora que estamos desde hace mucho tiempo pretendiendo ingresar al grupo selecto de países que integran la OCDE, ¿no es cierto? Será bueno que pretendamos ser parte de una suerte de élite muy selecta de países que tienen estándares de democracia, de respeto a la transparencia, a la legalidad elevados, pero que se presentan como abiertos incumplidores o en posición de desacato frente al Tribunal Internacional de Derechos Humanos más importante de la región. Lo cual es curioso en el sentido de que en campaña siempre se ha dicho, con tal candidato vamos a ser como Venezuela, vamos a ser como Nicaragua, vamos a ser una paria internacional, pero en el gobierno de Dina Boluarte
con este tipo de desconocimientos estamos justamente acercándonos a aquello que tanto se nos asustó que podríamos ser. Exactamente, ¿no? O sea, finalmente, es que creo que más allá de que Boluarte haya llegado con un gobierno que se decía de izquierda, ¿no? El hecho concreto es que a partir del 7 de diciembre del 22, creo que esas circunstancias, en términos de la correlación política de fuerzas y finalmente de determinar quién está gobernando, sin duda alguna, está gobernando la derecha, está gobernando una coalición política absolutamente antiderechos y antidemocrática, que creo que lidera Fuerza Popular, y en ese contexto tengo la impresión que Dina Boluarte es simplemente una suerte de mascarón de proa que aparenta ser la jefa de gobierno, pero que en realidad está sometida a decisiones políticas absolutamente contrarias a lo que fue las razones de por qué la gente eligió a esa plancha presidencial, ¿no? Pero esas son esas circunstancias absolutamente consolidadas en el tiempo, y eso me parece que no va a cambiar. Hay una alianza política que ahora pretende ser negada, pero que el propio Alberto Fujimori la declara en plazas públicas. Por lo tanto, creo que quitándole protagonismo a la hija, ¿no? No sé qué lectura le da eso, ¿no? Como decir, yo estoy acá, yo soy el líder histórico del fujimorismo, y si tenemos un acuerdo con el gobierno, pues se va a quedar hasta 2026, o sea, como que habló Fujimori, o sea, el papá, y lo que diga el resto no vale, ¿no? Mira, a mí me da la impresión que es lo que ha hecho Fujimori. Primero es tomar una posición política, asumir un lugar político dentro de la dirigencia de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Y mostrarse como lo que siempre ha sido, el líder de esa agrupación o de ese grupo de políticos, ¿no? Y me parece que lo otro también es esta forma tan inmoral con la que el fujimorismo suele vincularse en la política, ¿no? O sea, hace solo una semana atrás, lo recuerdo muy claramente, Fujimori saliendo de un centro médico, Patricia Ulloque de Canal N en la entrevista, y él le dice que él no va a hacer declaraciones públicas porque está alejado de la política. Solo a la semana asume la posición de representante de Fuerza Popular, declarando... Aunque lo nieguen, ¿no? Porque Miki Torres ha dicho que no hay ninguna alianza, que son oposición, no sabemos oposición a qué, pero dice que son oposición, como que echando por tierra lo que ha dicho Alberto Fujimori. Pero también ha mencionado algo muy importante, doctor Rivera, y es justamente algo que va referido a su ex socio, su ex amigo, compañero, Vladimiro Montesinos, y el señor Fujimori, que está también en el caso Pativilca, en el caso de Montesinos, es declarado culpable, ha sido ya sentenciado por eso, pero él reconoce que sí, él tuvo una buena participación en el tema de inteligencia, se mareó, dice, al final se mareó por el dinero, por el poder, dinero que él le dio. Esto de cambiar la historia, de acomodarla a su conveniencia, como que parece ser costumbres que Fujimori no ha perdido. Mira, sí hemos escuchado a Fujimori esas declaraciones tan condescendientes, tan complacientes con quien fue no solamente su socio, sino el coautor de varios de los delitos contra los derechos humanos y de corrupción que perpetraron. Llamar o que pretender calificar como simples errores, ¿no?, a crímenes contra la humanidad, en fin, esas palabras solamente podrían provenir no solo de un socio político, sino de alguien que ha cometido, junto con Montesinos, ese mismo tipo de crimen. Por lo tanto, creo que ahí Fujimori pretende como que pasarle la mano a una persona que evidentemente tuvo un rol protagónico en su gobierno, gracias al poder delegado que le dio Alberto Fujimori. Montesinos fue lo que fue y tuvo el poder que tuvo gracias a esta delegación de facultades de facto que el presidente de la República le otorgó a quien no tenía atribuciones legales y que terminó gobernando el país y manejando, digamos, como si fuese su chacra, las instituciones del ejército, castrenses, del ejército principalmente. Corre riesgo. Creo que hay una relación, permíteme concluir, ahí hay una relación que me parece que en estos tiempos va a estar marcada por el caso Pativilca, ¿no? Lo que ha hecho Montesinos en Pativilca me parece que es un golpe a la defensa de Fujimori, porque el hecho de aceptar los términos de la acusación presentada por el Ministerio Público, eso es un dato de verdad. Que alcanza también a Fujimori, ¿no? Que alcanza directamente a él. Sin duda alguna, porque digamos, Montesinos está aceptando ser el autor mediato de los crímenes de Pativilca, y esa misma condición es la que tiene Alberto Fujimori, pero esas autorías, digamos,
no existen porque caen del cielo, existen porque se organizó, digamos, un grupo criminal que era dirigido por Fujimori y por Montesinos, y es en ese sentido que hay un valor legalmente, políticamente relevante en esta aceptación de la acusación por parte de Vladimiro Montesinos. ¿Corre riesgo la libertad de Alberto Fujimori, no solamente por el caso Cuativilca, sino por lo que el indulto humanitario fue dado a una persona que supuestamente estaba muy mal de salud, muy grave, y como que tanto así no vemos a Alberto Fujimori, ¿no? Si caemos en cuenta lo ocurrido en el caso Crucillat, el gobierno de Alan García, que también supuestamente estaba muy mal de salud, mal del corazón, y después lo vimos en el hipódromo muy feliz apostando los caballitos. O sea, ¿qué similitud tienen ambos casos? Mira, justamente a eso me refería en esta suerte de relación inmoral con el ejercicio del poder, ¿no? Porque sin duda alguna esta aparición pública de Alberto Fujimori, sus declaraciones políticas, digamos, van a terminar golpeando, yo diría, muy gravemente a la estrategia esa que Adrián Sen dice que va a ser contundente ante la Corte Interamericana, porque sin duda alguna el argumento que se utilizó por parte de los principales abogados de Fujimori, que fueron los jueces del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Me refiero a Morales, me refiero a Gutiérrez Tixe y me refiero a la señora Pacheco. O sea, el argumento que utilizaron es que Fujimori se estaba muriendo, ¿no? O sea, es cierto que tenemos una suerte de moribundos desde hace más de una década, ¿no? Claro. Todos los años está a punto de morir. Felizmente eso no ha ocurrido, pero creo que el hecho de generar una aparición pública, pero más que pública, una aparición política, haciendo declaraciones políticas, obviamente determina que no es cierto que el señor Fujimori es una persona moribunda, y lo único que acredita es de que simplemente todos hemos sido engañados, ¿no? El Estado peruano ha aceptado una suerte de fraude procesal, fraude legal, y que ha sido convalidado con decisiones del propio Tribunal Constitucional. Ya la Corte lo advirtió desde el año 2018, y el Estado peruano simplemente ha hecho oídos sordos y ha pretendido negar una realidad del tamaño de una catedral, y ahora tenemos una constatación absolutamente concreta a solo pocos días de que el día 4 de marzo el Estado peruano presente el informe de seguimiento que la Corte Interamericana había solicitado. Bueno, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Y no se puede tampoco negar lo evidente, ¿no? Tarde o temprano esto tiene que salir a luz, como lo está haciendo también por errores propios de aquellos que dicen que se encuentra muy mal de salud en el caso del señor Fujimori. Le agradezco mucho, señor Rivera, es usted muy gentil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Conversamos ahí con el doctor Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, sobre el caso Fujimori, sobre lo que acaba de decir el señor Adrián Sen, Gustavo Adrián Sen, representante del Perú ante la OEA, de manera muy descarada, lo dijo en un medio de comunicación muy temprano. El Perú va a desconocer. El Perú va a desacatar, dice, no descartamos desacatar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mencione con respecto al tema Fujimori, porque ya está próximo, hasta el 4 de marzo, vencerse el plazo que tiene el Estado peruano de responder justamente a estos cuestionamientos que hace la Corte con el indulto de Alberto Fujimori. Vamos a dejar el tema Fujimori ahí, vamos al corte comercial, vamos a hablar de un tema que creo que nos preocupa muchísimo a todos los peruanos y está todos los días presente en nuestra vida, la inseguridad ciudadana. Vamos a hablar con el doctor Robert Castillo Larrea, un experto en temas de seguridad, para que nos dé no solamente tips que todos debemos saber, sino para que haga un análisis de cómo el gobierno y cómo gobiernos anteriores también han llevado ese tema de la inseguridad al punto que nos encontramos actualmente, que nos ha ganado